¿Por qué Dios te permitió nacer en una familia tóxica? La verdad bíblica te sorprenderá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te tocó vivir en la familia en la que naciste? Mientras ves a otros crecer en hogares llenos de abrazos sinceros, palabras de afirmación y una paz constante. Tal vez tu realidad ha sido muy diferente. Tal vez creciste en medio de gritos, de silencios que cortan como cuchillos, o cargando con un rechazo constante que ni tú mismo logras entender. Es confuso, ¿verdad? Sentir en lo profundo de tu alma que fuiste creado para algo grande. Pero mirar a tu alrededor y ver que las personas que comparten tu misma sangre son las primeras en criticarte, en menospreciarte o en hacerte sentir como un extraño en tu propia casa. Te han llamado la oveja negra, te han hecho dudar de tu valor. Pero hoy quiero decirte algo mirándote a los ojos. No estás perdiendo la cabeza y mucho menos estás viviendo un accidente. La Biblia nos revela que Dios jamás se equivoca de dirección. Tu dolor no es una señal de que Él te olvidó. Al contrario, muchas veces es la prueba más clara de que te ha elegido para una misión extraordinaria. A lo largo de la Escritura, vemos que los vasos más grandes del Señor no salieron de hogares perfectos, sino que fueron formados en el fuego de la dificultad familiar. Dios no te puso ahí para destruirte, sino porque vio en ti la capacidad de resistir, de buscarlo en medio de la tormenta y de romper, de una vez por todas, con las cadenas del pasado. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Puedes sentir el peso de esa promesa? Tu origen terrenal pudo haber sido inestable, pero tu adopción celestial es eterna y segura. Hoy vas a entender el verdadero propósito detrás de cada lágrima que derramaste en secreto. Para entender por qué el Señor permite que pasemos por estas pruebas desde la niñez, debemos mirar las vidas de aquellos que nos precedieron en la fe. Hay un patrón divino que se repite una y otra vez en las Escrituras. El dolor no te descalifica de tu propósito. Muy al contrario, suele ser el camino que demuestra que fuiste apartado para algo grande. Pensemos por un momento en José. Él era apenas un muchacho cuando Dios le dio sueños maravillosos, visiones de liderazgo y de un futuro brillante. Pero antes de que esos sueños se hicieran realidad, ¿qué fue lo primero que experimentó? El odio de su propia sangre. No fueron los extraños ni sus enemigos quienes lo arrojaron a un pozo oscuro y lo vendieron como esclavo. Fueron sus propios hermanos. Aquellos que debían protegerlo y amarlo, se convirtieron en sus principales verdugos por pura envidia. José pasó años en una tierra extraña, sufriendo falsas acusaciones y el olvido en una celda fría. Cualquiera desde afuera habría pensado que su vida estaba maldita o que Dios lo había abandonado. Pero la realidad era otra. El Señor lo estaba preparando, no lo estaba castigando. Cada desprecio en su casa y cada lágrima en la prisión estaban forjando el carácter del hombre que un día salvaría a naciones enteras de la muerte. Esto nos conecta con nuestro segundo versículo, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¡Qué maravillosa verdad! La Biblia no dice que José prosperó porque tuvo una familia amorosa o una vida cómoda. Prosperó porque la presencia de Dios estaba con él en medio del pozo y en medio de la esclavitud. Tu entorno familiar no puede anular la presencia del Altísimo en tu vida. Si Él está contigo, tu historia no termina en el abandono. Si el ejemplo de José nos muestra el dolor de la traición, la vida de Moisés nos enseña lo que significa crecer en un entorno donde simplemente no encajas. Moisés nació en un momento de crisis absoluta bajo un decreto de muerte. Dios lo salvó milagrosamente y permitió que fuera criado nada menos que en el palacio del enemigo, en la casa del faraón que oprimía a su pueblo. Imagina por un momento el conflicto en el corazón de este hombre mientras crecía.
No era lo suficientemente egipcio para los que vivían en el palacio, pero tampoco era visto como un igual por sus hermanos hebreos. Estaba atrapado entre dos mundos, sintiéndose un extraño en el lugar que llamaba hogar. Pasó sus primeros años con una profunda crisis de identidad, intentando descubrir quién era realmente y por qué estaba rodeado de personas que no compartían sus valores ni su fe. Anthony, sin embargo, fue justamente esa posición tan incómoda la que Dios utilizó para calificarlo. Para poder liberar a una nación de la esclavitud, Moisés necesitaba entender desde adentro el sistema que los oprimía, pero también necesitaba sentir el dolor de su gente. Dios no se equivocó al permitir que creciera en ese palacio ajeno. Esa tensión constante no era una confusión del destino. Era la escuela del Espíritu Santo para formar al libertador de Israel. Esto nos recuerda lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Cuando Moisés ya había crecido. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Dios usó su madurez y el dolor de ver la injusticia para despertar su verdadero llamado. Si hoy te sientes fuera de lugar en tu propia familia, como si hablaras un idioma espiritual completamente diferente, no te desesperes. Esa falta de encaje es la prueba de que Dios te está apartando para una asignación que va mucho más allá del entorno en el que te encuentras. Si alguna vez has sentido el dolor de que tu propia familia cuestione tu fe, tus intenciones o tu cordura, debes saber que estás caminando por el mismo sendero que recorrió nuestro Salvador. El mismísimo Hijo de Dios, el Creador del universo hecho hombre, no estuvo exento de la disfunción y la incomprensión familiar. Su llegada al mundo estuvo rodeada de murmullos y sospechas debido a las circunstancias de su nacimiento, y al crecer, la situación no fue más sencilla. La Biblia nos revela un dato que a menudo pasamos por alto y que estremece el corazón. Sus propios hermanos de sangre no creían en él. Imagina la escena por un momento. Jesús sanaba a los enfermos, abría los ojos a los ciegos y predicaba con una autoridad nunca antes vista. Sin embargo, al regresar a casa, se encontraba con rostros llenos de escepticismo, burlas y desprecio. Aquellos con los que había compartido la mesa y la infancia eran incapaces de ver la gloria de Dios en él. Lo reducían a sus ojos humanos diciendo, «¿No es este el hijo del carpintero?». Es por eso que las palabras del Maestro resuenan hoy con tanta fuerza para ti que te sientes solo en tu caminar espiritual. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 57, la Escritura nos dice, «Y se escandalizaban de él». Pero Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa». Qué profundo alivio nos da saber que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él mismo vivió el rechazo en su propio hogar. El enemigo sabe perfectamente que si logra herirte o desanimarte a través de las personas que más amas, puede intentar frenar el propósito de Dios en ti. Pero la incredulidad de tu familia no anula la fidelidad de tu Creador. Si el mundo o tu propia casa te dan la espalda, los brazos del Padre Celestial permanecen abiertos para confirmarte quién eres en Él. Es difícil aceptarlo cuando estamos en medio de la tormenta, pero los ambientes más duros y complejos suelen ser los campos de entrenamiento donde Dios forma a sus guerreros más fuertes. Cuando naces en un hogar donde todo es paz, apoyo y estabilidad, es fácil tener una fe tranquila. Pero cuando naces en medio del conflicto, te ves obligado a tomar una decisión desde muy joven. O te dejas ahogar por la corriente, o aprendes a clamar al cielo con una desesperación que otros nunca han conocido. En esa escuela del dolor, la oración, el discernimiento y la resiliencia dejas de verlos como simples conceptos religiosos y se convierten en tus herramientas de supervivencia diaria. El Señor permite la presión no para aplastarte, sino para ensanchar tu capacidad espiritual. Cuando no puedes confiar en las palabras de quienes te rodean, tu oído se agudiza para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo.
Cuando el amor y la aprobación te son negados por las personas, corres con más fuerza hacia los brazos del único cuyo amor jamás falla ni pone condiciones. Pensemos en el rey David. Siendo apenas un adolescente, fue apartado y ungido por el profeta Samuel para ser el próximo gobernante de Israel. Sin embargo, después de recibir esa promesa tan grande, Dios no lo llevó directo al palacio. Lo mandó de regreso al desierto a cuidar ovejas y más tarde a servir a un rey Saúl lleno de celos, amargura y deseos de destruirlo. Saúl, quien debía ser una figura de autoridad y protección para el joven David, intentó quitarle la vida en múltiples ocasiones. David tuvo que aprender a vivir huyendo, escondiéndose en cuevas y soportando una persecución injusta de parte de alguien a quien él respetaba. En lugar de responder con la misma violencia o llenarse de amargura, David aprendió a refugiarse en el Señor y a esperar el tiempo perfecto de Dios. Es por eso que en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 15, David escribe con total convicción: «En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores». En el suelo de la adversidad familiar y de las autoridades difíciles, David aprendió que su vida no dependía del humor de los hombres, sino de la soberanía de su Creador. Cuando comienzas a buscar de Dios y a notar que la atmósfera en tu hogar se vuelve aún más pesada, necesitas entender que no estás lidiando únicamente con un problema de temperamento o de diferencias de opinión. Hay una realidad espiritual que no podemos ignorar. El don y el favor de Dios en tu vida siempre van a despertar resistencia. Y muchas veces esa resistencia comenzará dentro de tu propia casa. El enemigo de nuestras almas no es tonto. Él sabe perfectamente quiénes son los hombres y las mujeres que Dios ha marcado desde antes de nacer para traer libertad a sus familias. Si el enemigo nota que llevas un diseño divino especial, intentará atacarte en tu punto más vulnerable, tu niñez, tu adolescencia, el lugar donde se supone que deberías estar seguro. Intentará usar las palabras de tus padres, los celos de tus hermanos o el desprecio de tus familiares para sembrar una semilla de inseguridad y rechazo tan profunda que pases el resto de tu vida creyendo que no vales nada. Esta batalla la vemos desde el principio de la historia humana, en la primera familia de la Biblia. Caín y Abel eran hermanos de sangre, pero sus corazones eran completamente opuestos. Cuando Caín vio que la ofrenda de Abel agradaba a Dios, en lugar de examinar su propia vida y corregir sus errores, permitió que los celos y el rencor dominaran su alma hasta el punto de quitarle la vida a su propio hermano. La piedad de Abel irritaba la maldad de Caín. Lo mismo sucede hoy. Tu deseo de agradar a Dios, tu búsqueda de la santidad, tu paz en medio de los problemas o tu decisión de poner límites saludables suele incomodar a quienes prefieren vivir en el caos. No te odian a ti por lo que eres, sino por la luz de Cristo que llevas dentro y que expone la oscuridad que ellos no quieren soltar. Por eso, el apóstol San Pablo nos advierte claramente en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando entiendes esto, dejas de ver a tu familia con amargura y comienzas a verlos con los ojos de la compasión, entendiendo que la verdadera batalla se gana de rodillas. Llegamos a un punto crucial que muchas veces preferimos evadir, pero que es necesario hablar con total claridad. Los patrones destructivos que se heredan de generación en generación. Si miras con atención la historia de tu árbol familiar, probablemente notarás conductas que parecen repetirse como una dolorosa maldición. Divorcios conflictivos, adicciones, maltrato verbal, escasez constante, secretos llenos de vergüenza, arranques de ira incontrolable o depresiones profundas. Pareciera que cada nueva generación está condenada a sufrir exactamente lo mismo que sufrieron sus padres y sus abuelos. Te encuentras en medio de todo ese desorden y te preguntas,
Señor, ¿por qué soy yo el que tiene que ver y sufrir todo esto? La respuesta es una revelación que debe transformar tu mentalidad hoy mismo. Dios te permitió nacer en esa familia porque te diseñó con la fuerza espiritual necesaria para ser quien ponga fin a esa cadena de dolor. Si tú eres el único que nota la disfunción, el único que se incomoda ante los gritos, el único que se niega a normalizar el desprecio, no es porque seas el rebelde de la casa, es porque has sido llamado a ser el libertador de tu linaje. En el libro de los Jueces, capítulo 6, encontramos la historia de Gedeón. Él se sentía el más pequeño de su casa. Estaba asustado y se escondía de sus enemigos, pero cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente, y le dio una orden directa antes de enviarlo a la batalla por su nación. Dios le dijo en Jueces 6:25, «Derriba el altar de Baal que tu padre tiene». Fíjate en la estrategia de Dios. Antes de que Gedeón pudiera vencer a los enemigos externos que oprimían a su pueblo, tenía que empezar por su propia casa. Tenía que derribar los ídolos y las costumbres destructivas que su familia había arrastrado por años. De la misma manera, tu primera gran batalla no es allá afuera con el mundo, es en lo privado, decidiendo no repetir los errores que te enseñaron, sanando tus heridas con la ayuda del Espíritu Santo y levantando un altar de adoración verdadera donde antes hubo caos. El proceso es doloroso y muchas veces te sentirás completamente solo, pero la victoria que consigas hoy será la bendición sobre la cual caminarán tus hijos mañana. El rechazo duele en lo más profundo del alma, especialmente cuando proviene de aquellos que debieron ser tu primer refugio de amor. Soportar la indiferencia de un padre, el menosprecio constante de una madre o la burla de tus propios hermanos deja marcas que no se borran con el tiempo. Te hace sentir desamparado, como si no tuvieras un lugar seguro en la tierra. Sin embargo, en las manos del Dios soberano, el rechazo de los hombres cambia por completo de sentido. Deja de ser una maldición y se convierte en el mecanismo que el Señor utiliza para moverte hacia tu verdadero destino. Volvamos a la historia de José. Cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo y lo vendieron, pensaron que se estaban deshaciendo de él y de sus sueños para siempre. Lo que ellos no sabían era que estaban financiando, sin querer, el viaje de José hacia el palacio de Egipto. Si su hogar hubiera sido un lugar cómodo, lleno de paz y aceptación, José jamás habría salido de allí. Habría pasado el resto de sus días cuidando ovejas junto a su padre. El dolor de ser expulsado por su propia sangre fue el dolor necesario para posicionarlo en el lugar exacto donde Dios lo necesitaba para salvar la vida de miles de personas. A veces, Dios permite que las puertas de tu propia casa se cierren o que el ambiente se vuelva intolerable para que dejes de buscar la aprobación en el lugar equivocado. El desprecio de los demás te obliga a apartarte de las dependencias humanas y a profundizar en tu intimidad con el Padre Celestial. En la soledad de ese rechazo familiar, aprendes que no necesitas el aplauso de los tuyos para caminar con autoridad espiritual, porque tu valor ya fue pagado con sangre en la cruz del Calvario. Miremos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 9. Una palabra directa del Señor para tu vida. ¿Por qué te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché? Mientras los hombres te descartan, Dios te afirma. Mientras los tuyos te dan la espalda, el Rey de Reyes te dice al oído que te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. No mendigues amor donde Dios ya te ha dicho que no perteneces. Tu ciudadanía está en los cielos y tu herencia es eterna. Vivir en un entorno familiar difícil te obliga a madurar mucho antes que los demás. Mientras otros jóvenes pasan sus primeros años preocupados únicamente por las cosas superficiales de la vida, el que crece en medio de la disfunción se ve obligado a desarrollar una fuerza interna y una templanza admirables. Dios permite este desierto no para amargarte el carácter, sino para forjar en ti
una madurez espiritual que de otra manera tardaría décadas en aparecer. En el silencio de tu habitación, cuando las discusiones o el desprecio llenan la casa, es donde se aprende a buscar el rostro del Señor de manera genuina. Es en esos momentos de angustia donde descubres que la Biblia no es un libro de historias del pasado, sino un manual de supervivencia para el alma. Tu necesidad de paz te empuja a arrodillarte y a buscar el consuelo del Espíritu Santo, convirtiéndote en un intercesor desde temprana edad. Esta madurez te dota de una tremenda capacidad de discernimiento, una cualidad indispensable para cualquier persona que tiene un gran llamado de parte del Altísimo. Aprendes a identificar las intenciones de los corazones, a no dejarte llevar por las apariencias y a mantener la calma en medio de las provocaciones más severas. Lo que el enemigo diseñó para trastornar tu mente, Dios lo utiliza como una universidad del Espíritu para enseñarte templanza y sabiduría. Pensemos en cómo este proceso transformó la vida de tantos siervos en la Biblia que tuvieron que sostenerse en pie cuando no tenían a nadie más a su alrededor. Cuando aprendes a depender exclusivamente del alimento espiritual que viene del cielo, las opiniones y las críticas de la tierra dejan de tener poder sobre tus decisiones. Te conviertes en un roble firme, cuyas raíces se han profundizado tanto en la roca de la salvación que ningún viento familiar te puede derribar. Por eso, la palabra del Señor nos alienta en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cada momento de tensión en tu hogar ha sido ese poco de tiempo que el Padre ha permitido para perfeccionar tus pasos, afirmarte en la fe y establecerte como un testimonio vivo de su poder. Cuando caminamos por el sendero del desprecio familiar, el enemigo siempre pondrá una trampa muy peligrosa frente a nuestros pies: la amargura. Es muy fácil permitir que el resentimiento eche raíces en el corazón después de soportar años de injusticias, críticas y abusos emocionales. Sin embargo, si dejas que el rencor gobierne tu alma, terminarás convirtiéndote exactamente en lo mismo que te hirió, repitiendo el ciclo de dolor con las personas que te rodean. El perdón no es una emoción, ni significa que vas a justificar las acciones destructivas de tu familia. El perdón es una decisión de obediencia y una protección para tu propio espíritu. Perdonar a quienes te dieron la espalda significa soltar la soga con la que pretendías castigarlos, entregándole la justicia en las manos al único juez que es completamente justo. Cuando perdonas, no estás librando a esa persona de su responsabilidad ante Dios. Te estás librando a ti mismo de vivir encadenado a su recuerdo. Los hombres y las mujeres elegidos por el Señor se distinguen por su capacidad de perdonar en los momentos más oscuros. José tuvo la oportunidad perfecta para vengarse de sus hermanos cuando los vio desamparados y con hambre en Egipto. Tenía el poder absoluto para destruirlos con una sola palabra. Pero él prefirió las lágrimas de la reconciliación antes que el veneno de la venganza, porque entendió que su dolor tenía un propósito mucho más grande que su herida. Nuestro amado Salvador nos dio la máxima lección de amor y misericordia mientras sufría el martirio más espantoso. Colgado en la cruz, rodeado de insultos y traicionado por los suyos, Jesús no levantó su voz para maldecir a sus verdugos, sino para interceder por ellos ante el Padre. El Maestro sabía que la única manera de vencer las tinieblas de este mundo no es respondiendo con más oscuridad, sino alumbrando con la luz del perdón incondicional. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta con tanta firmeza en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es la llave que abre la puerta de tu libertad espiritual y cierra para siempre el capítulo del sufrimiento en tu vida. Al soltar el pasado, permites que el Espíritu Santo sane cada cicatriz
y te use como un canal de bendición. Entender el valor del perdón a menudo nos lleva a otra gran interrogante que causa mucha confusión en el pueblo de Dios. ¿Significa perdonar que debo seguir exponiéndome al maltrato diario? La respuesta bíblica es un rotundo no. El Señor nos llama a caminar en amor y misericordia, pero jamás nos pide que seamos cómplices de la destrucción de nuestra propia paz o de la integridad de nuestra mente. Establecer límites con firmeza y respeto no es un acto de rebeldía, es un acto de profunda responsabilidad cristiana. A lo largo de las Escrituras vemos que el amor verdadero no carece de fronteras. El mismo Jesús, aunque amaba con un corazón infinito, no se quedaba en los lugares donde la incredulidad y la violencia intentaban apagar su ministerio. Sencillamente se apartaba y continuaba haciendo la obra de su Padre en otro lugar. Si el Maestro sabía cuándo retirarse para cuidar su comunión y su seguridad, nosotros debemos aprender a identificar cuándo la cercanía con ciertas personas solo sirve para alimentar el conflicto y la división. Cuando decides poner una distancia saludable frente a las dinámicas de manipulación o desprecio en tu casa, estás protegiendo la semilla que Dios depositó en ti. No puedes cumplir con eficiencia el llamado de proclamar las buenas nuevas si permites que tu mente se sature todos los días con el veneno de la crítica y la descalificación. Tu primer ministerio, después de tu relación con el Altísimo, es resguardar tu propio corazón, pues de él brotan las fuentes de la vida espiritual. Poner límites requiere mucha valentía y firmeza, ya que es muy común que las familias disfuncionales interpreten tu distancia como una traición o una falta de amor filial. Te acusarán de haber cambiado, de sentirte superior o de abandonar tus responsabilidades. Sin embargo, debes recordar que tu mayor lealtad le pertenece al Rey de Reyes. Es preferible soportar la incomprensión temporal de los hombres que permitir que el ambiente de tu hogar marchite la unción que el Espíritu Santo te ha entregado. Esto nos conecta de manera perfecta con el sabio consejo que encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que nos amonesta con gran claridad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Guardar el corazón implica cerrar las ventanas del alma a todo aquello que robe tu paz, contamine tu fe o intente sembrar dudas sobre tu identidad como hijo de Dios. Haz de tu vida un territorio sagrado donde solo gobierne la verdad de las Escrituras. Es un hecho innegable que no podemos elegir de qué raíces venimos, pero gracias al poder transformador de la cruz, sí podemos elegir qué tipo de fruto vamos a dar. Tu herencia biológica puede estar marcada por el desorden, la hostilidad y el desamor. Pero en el momento en que fuiste injertado en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, tu ADN espiritual cambió por completo. Ya no estás alimentándote de la tierra seca de tus antepasados, sino de la fuente inagotable de agua viva. La maravillosa gracia de nuestro Padre Celestial consiste en tomar los árboles familiares más torcidos y quebrantados, para hacer brotar de ellos ramas verdes y llenas de vida. La historia bíblica está repleta de hombres y mujeres que emergieron de pasados oscuros y linajes paganos para convertirse en pilares de la fe. Dios no se fija en la pureza de tu árbol genealógico para decidir si te va a usar. Él se fija en la disposición de tu corazón para rendirte ante su presencia. Cuando decides romper con las costumbres destructivas de tu hogar y comienzas a actuar con bondad, honestidad y mansedumbre, estás manifestando el verdadero fruto del Espíritu Santo. Cada palabra de aliento que decides dar, cada muestra de paciencia en medio de la provocación y cada decisión de actuar con rectitud es una declaración de victoria sobre el pasado. Estás demostrando que la luz que habita en ti es muchísimo más poderosa que cualquier tiniebla heredada. El proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere que mueras diariamente a los viejos hábitos que aprendiste en la niñez.
Es una tarea constante de renovar tu mente a través de la lectura de las Escrituras, cambiando los gritos por respuestas amables y el egoísmo por un servicio sincero. Pero ten por seguro que cada pequeño esfuerzo que hagas en privado está siendo respaldado por el cielo, y el resultado final valdrá la pena. Esta gloriosa realidad nos la confirma el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 3, donde nos promete que el Señor cambiará nuestra condición, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Levanta tu cabeza hoy, porque tus cenizas familiares se convertirán en la gloria de Dios y serás un árbol firme que dé testimonio de su inmenso poder. Es completamente comprensible que en muchos momentos de este camino te hayas sentido sumergido en una profunda soledad. Regresar a una casa donde nadie comparte tu fe, donde tus victorias espirituales no son celebradas y donde tus comentarios son ignorados, puede llegar a desgastar las fuerzas del creyente más firme. Sin embargo, una de las mayores certezas que nos regala la palabra del Señor es que la soledad del cristiano es solo una apariencia. Nunca has estado verdaderamente solo en medio de la tormenta. En esos momentos exactos en los que te encierras a llorar en tu habitación y sientes que el techo se te viene encima, la presencia del Consolador se hace más real que nunca. El Espíritu Santo no es un concepto distante ni una fuerza impersonal. Es la compañía constante que camina a tu lado, el que recoge cada una de tus lágrimas y les asigna un valor eterno. Dios utiliza esos periodos de aislamiento familiar para susurrarle a tu corazón los secretos de su reino y para revelarte quién eres realmente ante sus ojos. Cuando no tienes el respaldo de un padre o una madre terrenal que te impulse a seguir adelante, el Padre Celestial se encarga de enviarte el auxilio necesario de fuentes que jamás imaginaste. Él puede levantar a un hermano en la fe en tu congregación, a un amigo sincero o a un mentor espiritual que te brinde la guía y el afecto que tanto te hicieron falta en el hogar. El Señor reconfigura tu entorno y te rodea de una nueva familia, la familia de la fe, cuyo lazo es aún más fuerte que los lazos de la carne. Por lo tanto, no veas este tiempo de separación espiritual como un abandono, sino como un periodo de preservación divina. Dios te está cuidando de influencias que podrían desviar tu atención del verdadero propósito que tienes por delante. Deja de lamentarte por los espacios vacíos que dejaron las personas que debieron amarte y comienza a dar gracias por la maravillosa llenura que el Espíritu Santo trae a tu vida todos los días. Esto nos lleva a reflexionar en la grandiosa promesa que el apóstol San Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el dueño del universo ha decidido ponerse de tu lado, respaldar tu causa y defender tu llamado, no importa cuántas personas en tu propia casa decidan ignorarte. El favor del Altísimo es más que suficiente para garantizar tu victoria sobre cualquier circunstancia difícil. Hemos recorrido un camino largo y de mucha confrontación, pero hoy es el día en que debes marcharte con una certeza inquebrantable en tu espíritu. Tú no naciste en esa familia por un error de cálculo, por el azar o por un castigo del destino. Fuiste colocado en ese entorno exacto por la mano soberana de un Dios estratega, que sabía perfectamente qué tipo de presiones se necesitaban para moldear en ti un vaso de honra que Él pudiera usar. El Señor sabía que el rechazo terrenal profundizaría tu dependencia de Él, que el caos te enseñaría a buscar su presencia y que la disfunción agudizaría tu discernimiento. Los hombres y las mujeres elegidos por el Altísimo no se parecen al resto del mundo. No piensan igual, no sienten igual, aman con una intensidad profunda y a menudo cargan con un peso que nadie más a su alrededor alcanza a notar. Pero eso es porque no fuiste enviado para mezclarte con la multitud, sino para romper las barreras de la oscuridad.
No naciste en medio de ese desierto para ser consumido por la arena, sino para hacer brotar manantiales de agua viva. No para continuar con los patrones del pasado, sino para ponerles un punto final absoluto. Aunque el proceso ha sido sumamente doloroso y en muchas ocasiones te ha tocado avanzar con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, recuerda siempre que el cielo entero está respaldando tu obediencia. El mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, el que sostuvo a David en las cuevas y el que levantó a nuestro Salvador de la tumba con poder y gran gloria, es el Dios que hoy vive dentro de ti a través de su Santo Espíritu. Ninguna palabra de maldición, ninguna actitud de desprecio y ninguna trampa del enemigo podrá detener la maravillosa obra que el Señor ya comenzó en tu vida. Mantén tu mirada firme en las promesas eternas y camina con la frente en alto, sabiendo que tu identidad no la define el apellido que llevas, ni los errores de las personas que te criaron, sino la sangre preciosa que te compró en la cruz del Calvario. Si te tocó empezar en el pozo del desprecio familiar, confía en que el Señor te está capacitando para administrar abundancia y bendición en el futuro. Eres el eslabón que Dios eligió para cambiar la historia de toda tu descendencia. Cerremos este tiempo meditando en la maravillosa promesa que nos regala el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, la cual dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Descansa en esa fidelidad divina. El Señor no te dejará a mitad del camino. Tu historia no termina en el quebrantamiento de tu hogar, sino en la victoria absoluta de tu llamado. Que la paz del Señor gobierne tu corazón. Hasta la próxima.